Dice el versículo 5: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay algo que Dios pone en la persona que trata de buscar cada vez más la presencia de Dios en su vida. Y, y esa herramienta que Dios le da a la persona que teme a Dios es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Dios glorioso y santo el que nos va a dar conciencia acerca de todas las cosas, cómo debemos de andar fielmente ante Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos va a mostrar el discernimiento entre las cosas buenas y malas. Pero nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios el que influencie nuestras conciencias y nuestros corazones, porque es el Espíritu de Dios nuestro guía, nuestro instructor, el que nos va a hacer entender la voluntad de Dios y el que nos va a hacer discernir entre las cosas malas que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios esté apropiándose de nuestros corazones, que el Espíritu de Dios esté predominando en nuestras vidas. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos resguarde, entonces no vamos a caer en las seducciones de este mundo, porque es el Espíritu de Dios el que nos va a avisar sobre cualquier cosa mala que intente este mundo. Y las personas que viven en este mundo, me refiero a las personas carnales y dañinas, el Espíritu de Dios nos va a avisar sobre este tipo de personas, que no debemos de juntarnos ni frecuentar este tipo de personas, lugares dañinos y todo ese tipo de cosas. Debemos de dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, porque ese es el sello de los verdaderos hijos de Dios. Dice el versículo 6: pero Él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia, refiriéndose a que la gracia es un regalo de Dios a la persona. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Prácticamente la soberbia es el carácter de las personas que se dejan dominar por este mundo. La soberbia impera, es una pasión destructiva que impera en las personas que se dejan llevar por este mundo. La soberbia, la altivez y todos esos sinónimos son el reflejo que se muestra en una persona que abraza al mundo. Pero lo contrario es la humildad. Los humildes son los que en realidad reflejan el carácter del Señor Jesús. Dicen las Escrituras que el Señor les decía a sus discípulos que tienen que imitar lo a Él en mansedumbre y humildad. Aún el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, siendo un ser de santidad, de poder inclusive, porque si él es el creador también de nuestras almas, Él pudo haber inclusive mostrado actitudes hasta inclusive de, de, de egocentrismo, si Él quería. Pero Él no vino a eso, porque el egocentrismo es también una pasión destructiva. Así que lo que el Señor Jesús mostró en su corazón y en su vida era la humildad. Y esta va a ser la característica también de las personas que se dejan llevar por Dios, la humildad. Debemos de dejar que la humildad predomine en nuestros corazones, que la humildad se refleje en nuestras actitudes y no dejemos que la soberbia predomine en nuestro carácter. Dice el versículo 7:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí estamos viendo una recomendación muy sabia de parte del apóstol Santiago. Él está diciendo acá que la única forma de poder agradar a Dios es someterse a Dios. Y el sometimiento no es algo malo, más bien al contrario, es un valor y una actitud sabia que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Mientras nosotros estemos más sujetos, más sometidos a la voluntad de Dios, Dios va a poder realizar su voluntad en nuestras vidas, va a poder guiarnos, va a poder protegernos de cualquier tentación, va a poder protegernos de la influencia del mundo. Pero para eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, en las Escrituras. Ahí podemos conocer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no nos sometemos a Dios y más bien buscamos la influencia del diablo en nuestras vidas, entonces ahí va a haber problemas. El apóstol Santiago está diciendo que tenemos que someternos a Dios, y en ese sometimiento Dios nos va a dar las fuerzas para resistir al diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo es el que controla todas las pasiones negativas, todos los deleites, todas las fascinaciones de este mundo, y con esas fascinaciones quiere atrapar las almas de las personas. Pero nosotros, que ya sabemos sus tretas, tenemos que resistir al diablo, tenemos que batallar contra el diablo, tenemos que reprender y luchar contra el diablo, porque el diablo lo único que quiere es destruir nuestras almas. Y la única forma de que podamos resistir al diablo es solamente sometiéndonos a Dios, sujetándonos a Dios, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. De esta forma, el propio diablo, dice las Escrituras, huirá de nosotros al ver de que nosotros con Dios vamos a ser fuertes y el diablo no va a poder vencernos ante sus tentaciones y ante sus provocaciones. Esta es la única forma de poder vencer al enemigo de nuestras almas. Por eso dice también el apóstol Santiago,